Jonás, ¿qué libro Jonás? ¿No? ¿Qué podemos decir de Jonás? Hay tanto. Sabemos la canción de la escuela americana, ¿no? No hizo, desobedeció, no quiso hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿qué podemos decir de Jonás? ¿Sabe? Me atrevo a decir, ¿qué pensaría usted si yo le digo que el problema de Jonás era un problema psicológico? Ese pastor parece que le hizo mal el accidente. Se le fue para otro lado el problema. Sin duda, la historia de Jonás es particular. Es un libro profético, estamos estudiando profetas menores. Entonces, ¿cuál es la profecía de Jonás? Y resulta que la profecía de Jonás en hebreo al parecer son 5 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa es toda la profecía del libro. Entonces, tenemos 4 capítulos aquí que tienen mucho que decir, ¿no? Que no tiene que ver con la profecía que tenía que decir Jonás, tanto, sino con el personaje y con Dios. Y si usted lo recuerda, el año pasado estuvimos estudiando el libro de Jonás por algunos domingos para utilizarlo en el tema que estábamos hablando acerca de cambio y transformación, ¿no? Con la ayuda del libro de Nicolás Tranchini, Cambios Profundos, de Steve Smith también, de La clave para el cambio profundo, y esta idea de la cultura transformacional, porque vemos aquí, de alguna manera, ocupamos Jonás como el arquetipo de aquella persona que cambia, pero lo hace superficialmente, porque vemos, ¿cierto?, la historia es que Jonás desobedeció, pero el Señor lo apretó un poquito y ahora obedeció, ¿cierto? Eso es como el resumen de la historia, pero vemos que al final termina enojado, apesadumbrado, termina con una pregunta, el libro termina abierto, no sabemos qué pasa con Jonás, nos cuestionamos muchas cosas de Jonás. Lo cierto es que hay mucha historia, hay mucho que podemos rescatar de la historia de Jonás, de él como personaje, como profeta, y al parecer esa es la intención. La profecía va contra Nínive o a Nínive, pero el libro está escrito para los israelitas primeramente, pero también para nosotros, ¿sabes? ¿No? Y como dijimos, viene a ser un personaje que podemos, y lo vamos a tomar desde ahí hoy, pero para ver lo que decía al principio. Porque las historias son complejas. Su historia es compleja de vida, mi historia es compleja, la historia de Jonás es compleja. Las historias de vida no son tan simples como parecen. Y a veces no nos detenemos el tiempo para ir un poco más profundo, incluso en nuestras propias vidas, ¿no? ¿Cuáles son las razones de por qué la historia de Jonás se lleva como nos está relatada? ¿Por qué quiere huir? ¿Por qué huye? Todo lo que sucede y lo que hay ahí. Dijimos el año pasado cuando estudiamos, que tomamos algunos domingos, si usted recuerda, que como lo que intenta hacer Dios es transformar el corazón de Jonás, ¿no? Su propósito es que Jonás sea otro al final del libro. Y vemos que al parecer, por lo menos en el relato, no sucede como por lo menos Dios quisiera, como notaríamos nosotros. Porque Jonás está enojado al principio, porque no quiere ir a dar ese mensaje a los ninivitas, y después, a pesar de que lo hace, y le dice: yo sabía, Dios, que tú ibas a perdonarlo, y por eso me enojo hasta la muerte. Y termina: ¿no te compadeces tú? Yo me compadezco, dice Dios, ¿no te compadeces tú? Dios quería pasar de un corazón con dolor, con rencor, a un corazón compasivo. Sin embargo, el corazón de Jonás sigue igual. Vimos que Dios usa de su soberanía y su providencia. ¿Se acuerda? Dios orquestó una tormenta allí en el mar, preparó un pez, después pone de una calabacera y después de un gusano. Hace todo el Señor, ¿para qué? Para llegar al corazón de Jonás. En medio de todo eso Dios lo va disciplinando, porque el pez es parte de la disciplina, la tormenta también, pero no para terminar con él, sino para llegar a su corazón. Sin embargo, Jonás cambia, pero superficialmente. También vimos que intentamos quizás hacer algo de, vamos a decirlo en este término, ¿no?, de psicología, de analizar, bueno, ¿cuál es el problema de Jonás? ¿Por qué reaccionó así? Y algo hablamos acerca de, quizás tenía problema con el perdón. Y repasamos un poco la historia de quién eran los asirios, quién eran los ninivitas. Terminamos hablando, me acuerdo esa vez, de Jonás, que es el tema que trasciende desde Génesis y Apocalipsis acerca de la gracia de Dios en el libro. Porque Dios muestra gracia constantemente. La profecía es una muestra de amor, porque advierte que Dios va a juzgar, y te lo dice de antemano, que si no te arrepientes, Dios te va a juzgar, va a traer su juicio.
Pero así como te advierte, te da la oportunidad. Y eso es una muestra de amor, una muestra de gracia. Una muestra de gracia con los marineros, ¿se acuerdan? Cada uno oraba a sus dioses y 5 minutos después están orando a Jehová. El Señor, no nos hagas culpables de la muerte de este hombre. Y el Señor los escucha y se detiene la tormenta cuando tiran a Jonás del barco para abajo. Y Dios muestra gracia a Jonás poniendo un pez, muestra gracia con los ninivitas cuando el rey se para del trono y dice, quizás Dios se apiade de nosotros, y Dios les perdona. Muestra gracia con Jonás cuando está ahí afuera y el sol caliente y le pone una sombra y Jonás dice, qué agradable. Sin embargo, Jonás nunca muestra gracia, solo está contento cuando la gracia es para él, ¿no? Y así muchas otras cosas. Pero volvamos al principio. ¿Por qué decía yo ¿qué pensaría usted si el problema de Jonás es un problema psicológico? Porque me refiero a esto no a la psicología que conocemos nosotros, secular, sino que al problema que va más adentro, a preguntarnos el porqué del porqué, las razones de por qué Jonás reacciona así. Y pueden haber muchas, esto siempre es multifactorial, son muchas las razones. Y yo hoy día quiero abordar una de tantas, porque probablemente en algún tiempo más volvamos a Jonás y vamos a encontrar más razones. Esa es lo hermoso de las Escrituras. Cada vez que vamos encontramos nuevas enseñanzas y podemos ir más profundo. No queremos decir nada que no esté aquí, sino que queremos tomar el texto, la historia, y poder analizarla y sacar lecciones para nosotros. Y al final poder también ver algunos aspectos prácticos porque la Escritura siempre es un espejo. Y nos miramos y decimos, me parezco mucho a Jonás. Y debería parecerme más a Dios. Entonces quiero animarles hoy a que podamos volver a retomar todo esto que hemos estudiado de Jonás hace bastante tiempo y lo volvemos a tomar ahora en este estudio de los profetas menores, donde Dios quiere transformar el corazón. Y la ironía del libro, porque es bastante sátiro, algunos comentaristas dicen que está escrito como una sátira en el hebreo, ¿no? Casi como una tragicomedia. Y la ironía sorprendente de la historia de Jonás es que Dios quiere transformar el corazón de Jonás, porque Jonás se niega a ir a los ninivitas y Dios en su soberanía dice, bueno, si sabía que iba a decir que no, ¿por qué no eligió a otro? Y como dijimos en ese momento, porque Dios quiere trabajar en el corazón de Jonás, quiere transformar el corazón de Jonás. Resulta que al parecer el corazón de Jonás no es transformado aquí. Ahora, hago una pausa. No destruyamos a Jonás ni lo juzguemos. Tenemos la historia, creo en lo personal, gracias a que no sé cuánto tiempo después, pero creemos que el libro de Jonás lo escribió Jonás. Y quizás después de mucho masticar y mucho allí reflexionar, nos dejó su historia y nos dejó la historia abierta para que nosotros reflexionásemos, ¿no? Que terminásemos con la misma pregunta que Dios le hace a Jonás, ¿no? Pero hay que tener valor para contar una historia que deja de esta manera a Jonás, ¿no? Entonces en eso hay valor y creo en lo particular que Jonás, al final, Dios siguió trabajando con él y al parecer ahí sí hubo una transformación. Pero de momento vemos que en su reaccionar a lo que Dios le manda, no hay. ¿Por qué? ¿Por qué reacciona así Jonás? Y dijimos, lo irónico de la historia es que Jonás no quiso cambiar, pero él ayudó a 2 grupos de personas extranjeras, a los marineros, paganos, terminan clamando a Dios y, como dice el capítulo 1, ofreciendo sacrificios a Dios y adorando a Dios. Ayuda a cambiar a los ninivitas, a cambiar su manera de pensar con respecto a Dios y al mundo que los rodeaba, pero él se resistió a internalizar una nueva perspectiva de la compasión de Dios. Él no quiso cambiar la idea que él tenía preconcebida de quién era Dios. Jonás recibió la compasión de Dios cuando fue arrojado al mar, pero no creía que Dios debía ser compasivo con todos, especialmente con el pueblo de Nínive. Y esa es la razón por la que él se niega. Entonces, surgen muchas preguntas, sin duda. Y estas yo creo que son algunas de las preguntas que se hacía Jonás, porque vaya conmigo, Jonás capítulo 1. No vamos a leer todo el libro, espero que haya visto el video en la semana y haya podido leer el libro, son 4 capítulos y la leemos en menos de 10 minutos. Pero la historia nosotros la conocemos cómo empieza, y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, o sea, predica allí, porque ha subido su maldad delante de mí.
¿Quién eran los ninivitas? Era la capital de Asiria, lo que hasta ese momento era un enemigo de Israel. Vamos a ver que posteriormente se convierte en la primera nación, en el primer imperio que lleva cautivo a todas las tribus del norte de Israel, y donde ya no vuelve más porque ellos no se los llevaron cautivos y los dejaron volver, como fue con Judá, cuando fueron a Babilonia, ¿se acuerda? Con Nabucodonosor. Aquí los asirios los destruyeron, los masacraron, trajeron gente de otros lugares, los pusieron ahí en el norte de Israel. Por eso es que en el tiempo de Cristo, la gente del norte de Judea, ¿cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Los samaríes. Por eso no se llevaban bien con los judíos, porque ellos se habían mezclado con otras naciones, entonces no eran puros. Entonces eso se destruyó, se perdió todas esas naciones, 10 tribus del norte. Y Jonás recibe este llamado de Dios para que vaya a esa gente malvada, esa gente que de alguna manera en la construcción de Jonás en su mente, por eso dijimos, no vamos a sentar a Jonás en el diván ni le vamos a hacer psicoanálisis, pero pongámonos en los pies de Jonás, intentemos analizar un poquito. Porque yo creo que cuando Dios le dice, ve a Nínive, pregona contra ella, y él sabe cómo es Dios o tiene una concepción acerca de Dios, se hace muchas preguntas, como quizás nosotros también nos hacemos muchas preguntas hoy día. ¿Y de dónde viene todo eso? Creo que hay algo que nosotros no siempre somos conscientes ni queremos abordarlo, ni mucho menos reconocerlo, y es que nuestro pasado, cuando me refiero a pasado, y ya vamos a intentar hacer una definición de eso, pero cuando me refiero a la trayectoria de nuestra vida, nuestros acontecimientos en nuestra vida, incluso antes de Cristo, la historia que ha sucedido, todas las circunstancias que hemos vivido, cercanas, más lejanas, pero que nos han marcado, pérdidas, dolores, tragedias, alegrías también, decisiones, malas decisiones, hábitos, mal hábitos, todo lo que es nuestra trayectoria hacia atrás va de alguna manera formando nuestro pensamiento, nuestra idea, y aún incluso afectando a nuestra cosmovisión de cómo vemos el mundo, pero aún incluso cómo vemos a Dios. Entonces, cuando Jonás recibe el mandato de Dios de ir a Nínive, yo creo que una de las preguntas que se hace Jonás es, ¿debería Dios ser misericordioso con esa gente? ¿O no sería usted la misma pregunta? Cuando vemos una nación malvada, cuando vemos gente que hace mal en este mundo, cuando luchamos con la tensión de la teodicea que dice que por qué, si Dios es bueno, permite la maldad, ¿se lo ha preguntado alguna vez? ¿Por qué permite que la gente se muera? ¿Por qué permite que la gente se mate entre sí? ¿Por qué permite que gente abuse de otros? Cuando son sus cercanos, cuando son sus familiares, cuando son sus compatriotas. ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿O no se lo ha preguntado nunca, ninguna vez? Quizás, no estoy diciendo si ha tenido respuesta a eso, pero ¿cuántas veces nos hemos cuestionado si acaso Dios debería ser compasivo con un asesino? ¿O con un abusador? ¿O si hay sitio para la compasión hacia un abusador de menores, por ejemplo? ¿Debería un Dios justo tener misericordia para con los que se niegan a amarlo y obedecerlo? ¿Deberían los asirios, quienes destruyeron naciones por todo el mundo cercano a Israel e incluso a Israel mismo, recibir compasión de parte de Dios? ¿No sería más justo que Dios destruyera a los que cometen tales atrocidades? ¿No sería justo que Dios los destruyera? Porque ¿cuál es su justicia? La justicia de Dios es que Dios juzga al malvado, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa era la concepción que tenía Jonás. Sí, el castigo de estos pueblos pecadores por parte de Dios establecería su justicia, pero hay un pasaje en Ezequiel 18:23 que dice que Dios no se complace con la muerte de los malvados. No hay placer en la muerte de nadie. A pesar de eso, Dios sigue juzgando. Y lo ha hecho en la historia y lo sigue haciendo ahora. El asunto es qué pasa con Jonás. Con una paciencia increíble, sin duda, Dios envía a Jonás, y no solo a Jonás, a muchos profetas, a advertir de su destino inminente a personas que no lo merecen o no lo hizo contigo. ¿Alguien querría acusar a Dios
de que Él ha sido menos compasivo contigo? ¿O que debería ser menos compasivo con alguien? Y ahí es donde Jonás entra. Porque algunas veces parece que la compasión de Dios casi que socavara su justicia. ¿Por qué Dios permite tanto tiempo que haya tanta gente que no cumpla con la justicia, que no pague por lo que hizo? ¿O no ha luchado con eso? Porque yo sí. La vida, sin duda, parecería que fuera más fácil si Dios no tuviera compasión por todos y estableciera su justicia. Sería un mundo más justo, ¿no? ¿Habría más justicia en el mundo? Parecería que sí, parecería que fuera mejor. Bueno, intentemos ver por qué, ¿no? Jonás, antes de ir ahí, solo un paréntesis. ¿Quién era Jonás? No sabemos más de él que su nombre. Dice ahí, hijo de Amitai, su padre, que normalmente se refiere, aunque no todos los profetas sabemos cuál es su origen, pero la fecha más o menos en que él está escribiendo, o por lo menos cuando tuvo su viaje alrededor de 780 a.C., donde estaba, si usted si quiere anotar, pero en Segunda de Reyes 14:25, ¿no? Tenemos un registro histórico de Jonás, cuando se dice que él predijo que Jeroboam II, el rey del norte, cuando el reino se dividió, iba a expandir los límites de Israel casi a los límites como lo tuvo Salomón, que se cumplió, pero luego con otra profecía de Nahum, que Nahum dijo que iba a perder todo eso y se perdió de nuevo todo eso, ¿no? Pero Jonás es un personaje histórico, lo tenemos allí, entonces lo podemos datar un poquito cerca de esta fecha, 780 a.C., donde Asiria no era la nación más imperante, pero estaba allí, latente, que en cualquier momento vendría quizás a destruir, como lo estaba haciendo a distintas naciones, y Israel no iba a ser la excepción. Eran enemigos, además eran paganos, idólatras, aunque con el tiempo de estar estudiando Jonás no veo que haya un asunto donde Jonás lucha con esta idea quizás nacionalista, de decir yo soy hebreo y ustedes son gentiles y tengo odio a ustedes porque simplemente no son hebreos. Él, en capítulo 1, vemos que cuando están por hundirse en el barco, él dice, tírenme a mí. Él está dispuesto a morir para que otros gentiles se puedan salvar. Probablemente fenicios, ¿no? Que eran los que eran expertos en navegación allí. Entonces, creo que no va tanto por ahí, pero sí va un poco con él mismo, con su pasado, con lo que había pasado en su entorno. Porque dijimos en un libro muy particular, de profético tiene un versículo, y la principal historia tiene que ver con el profeta y con las creencias tradicionales acerca de cómo debería obrar Dios en el mundo en cuanto a su compasión y en cuanto a su justicia. Porque como dijimos, de alguna manera Jonás está esperando esta idea lógica de que Dios debería juzgar a los malvados y establecer su justicia a los malvados y dar compasión ¿a quién? A los justos. Ahora, el relato sin duda nos da una fotografía del mundo en que Jonás estaba viviendo, también de cómo era el mundo de los marineros, de los ninivitas, de los participantes de cada entorno. Pensaban y actuaban obviamente en base a su propia cultura, a su propio pasado también. Y las nuevas experiencias los iban a enfrentar con la lección de transformar su forma de ver la vida, tanto en lo social como también en base a las nuevas experiencias y las nuevas comprensiones de quién es Dios. Los marineros, ¿se acuerdan? Mire, vaya conmigo. Nosotros conocemos la historia y no vamos a ver todos los detalles aquí, pero sabemos que Jonás va, desciende, huye y toma un barco para huir, ¿no? Y dice que cuando comienza la tormenta, ¿no? Verso 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Imagínense esa declaración. Están en medio del mar, con una tormenta que probablemente desciende de los cielos, y le dice, mira, yo soy creo en este Dios que hizo todo esto que nos está haciendo mal. Aquí está, este es culpable. Por eso le dice ahí,
aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? No, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque se iba embraveciendo más y más. Y tomaron para echar, le dijo: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres, ¿qué dijeron? No se nos dice la respuesta, pero nos dice que hicieron. No lo tomaron y lo echaron. No, fueron más compasivos. Ellos mostraron compasión con Jonás y empezaron a tirar las cosas del barco. ¿Cómo iban a sobrevivir después si se salvaban? Pero querían salvarse en ese momento. Y mostraron compasión, se empezaron a deshacer de las cosas, pero aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra y no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora. Antes habían clamado cada uno a sus propios dioses, ¿no? Cuando dice allí, verso 5, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave, cada uno clamando, pero ahora claman a Dios y Dios les responde. Sin duda, su forma de ver el mundo cambió, de inmediato cambió, en 5 minutos cambió. Cuando vamos al capítulo 3 y vemos que Jonás nuevamente dice, ahora va a Nínive y proclama esta palabra, dice verso 5 de capítulo 3, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, se vistieron de arpillera con vestimentas sencillas, ¿no? Esa es la idea. Desde el mayor hasta el menor, y llegó la noticia hasta el rey y se levantó de su silla. Eso es muy, a nosotros no tiene mucho sentido, ¿no? A nuestro tiempo, pero que el rey se parara de su trono, y dice ahí que él también se despojó de su vestido y se cubrió también como el resto de la gente y se sentó sobre ceniza y hizo un edicto, ¿no? Por mandato de él y de toda su corte, diciendo que hombres, animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Cambió o no cambió la gente? Claro que cambió la perspectiva teológica que tenían, la comprensión teológica que tenían acerca de quién es Dios. Sin embargo, lo llamativo de la historia es que Jonás, quien tenía más conocimiento de quién es Dios, quien tenía más relación con este Dios que está enviando su compasión a este pueblo, Jonás no cambia. ¿Por qué? ¿Por qué se debe a esto? ¿Por qué es tan difícil cambiar? ¿O no ha luchado con esto? ¿Ha intentado cambiar? ¿Cuánto le dura? ¿Se ha visto a veces en un círculo donde intenta cambiar ciertos hábitos, donde intenta que su vida sea transformada, pero después de un tiempo vuelve al mismo y vuelve a lo mismo? Como dijimos, creo que Jonás hay algo en su vida. Hay cosas, hay situaciones, y como dijimos, la historia tiene que ver. El hecho de quiénes eran los ninivitas, quién era él, lo que él había vivido. Cuando enseñamos el año pasado dijimos, imagínense la historia de Jonás volviendo a su pueblo y verlo destruido, ver a parte de su familia muerta, quizás algunos abusados. Los asirios eran sanguinarios, despellejaban a la gente viva para que muriera así, los empalaban, o sea, los atravesaban con lanzas gigantes y los dejaban morir ahí. No eran unos niños de pecho, eran malvados y lo reconocen aquí. Entonces Jonás, toda esa historia, sabiendo quién es Dios, sabiendo también que Dios es compasivo y clemente, porque fíjese capítulo 4, cuando él se queja contra Dios, verso 2, le dice: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eras un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, y que eres grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Él sabía cómo podía obrar Dios. Por eso las ideas que él tenía le afectaron para actuar como debía, y en medio de eso poder ser transformado. Y aquí nos damos cuenta de este punto. ¿Cuánto nos afecta el pasado, nuestras propias historias, para las malas decisiones que seguimos aún incluso hoy día tomando en el presente?
Veamos, tomemos algunos minutos para ver el relato de manera resumida y ver al final algunas aplicaciones de esto que queremos plantear. Porque lo primero que vemos es que cuando Jonás recibió el llamado de Dios para expresar las palabras de Dios, de alguna manera él entendió su rol profético, él sabía cuál era su labor, pero él no quiso ir a Nínive, no rechazó la evaluación que Dios hizo de Nínive. Él no dijo, no, los ninivitas no son como tú dices, porque dice, ha subido la maldad sobre mí, delante de mí. Él no está en desacuerdo con la opinión que tiene Dios de los ninivitas. Lo que no está de acuerdo es con que Dios quiera obrar con ellos. Jonás está luchando con Dios mismo. En su contexto, como dijimos, la justicia significaba castigo para los malvados y la compasión se debía extender a los rectos. Ese es su concepto teológico. Y él dice, Dios quiere ir allá y yo sé que Dios es misericordioso y va a mostrar al final, porque es lo que dice en el capítulo 4, él sabía desde el principio, simplemente lo declaró abiertamente. Podría haberlo dicho en el capítulo 1, no quiero ir porque yo sé que tú los vas a perdonar. Pero simplemente él decide, ¿qué hacer? Huir. ¿Qué cosa? ¿Ha huido alguna vez? Yo más de las que quisiera reconocer. Cómo el pasado, cómo las cosas que nos han dañado, que nos han herido, ya sea en nuestro entorno o personal, o incluso en este caso a Jonás, quizás pensando como hebreo, que hicieron contra nosotros, va determinando las decisiones que toman y lo hace huir. ¿Es posible huir de Dios? Eso ya lo vimos el año pasado, ¿se acuerdan? Quizás de la presencia de Dios, de la persona de Dios no, pero quizás de la presencia de Dios sí. Él quería huir de la presencia de Dios y está dispuesto, dice que pagó un ticket. Mire, vaya conmigo, esos detalles son tremendos, porque dice, verso 3, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Recuerda, el mar Mediterráneo, a lo más al este del mar Mediterráneo está la costa de Israel. Ahí desciende, Jope, Haifa, ahí hoy día. Y quiere huir, él tiene que ir por tierra 800, 900 kilómetros a Nínive, hacia el este, no tenía nada que hacer en un barco, pero él decide ir lo más lejos, lo más contrario, que no solamente lo contrario a Nínive, sino que él quiere huir de Dios. Porque Tarsis era el lugar donde es afuera del mar Mediterráneo, vendría a ser la costa portuguesa, quizás ahí la zona de Cádiz, de Andalucía, en el día de hoy. Afuera del estrecho de Gibraltar, afuera, 3.600 kilómetros de distancia. Hoy día un viaje como ese no es barato, a pesar de que cada vez los pasajes son más baratos. Imagínense lo que salía ese pasaje en ese momento en barco. No era de 2 días, probablemente de meses. Y él está dispuesto a desembolsar plata para huir. ¿Cómo afecta mi pasado en mi economía, las decisiones que yo tomo para huir, escapar, irme? No quiero saber, quiero irme a un lugar donde nadie me diga ni me recuerde quién es Dios y lo que yo tengo que hacer o lo que Él me pide que yo tenga que hacer. Me voy, me evado. Cuando está en el barco, ¿qué está haciendo? ¿Se acuerda? Toda la tormenta, ¿y él qué está haciendo? Está dormido. Él no quiere pensar en lo que está haciendo. Cómo su pasado le afecta en las decisiones que va tomando. Cómo esas heridas lo llevan a querer aislarse. Aún incluso vemos después en el relato, ¿no? Dijimos que él trató de ir de la presencia de Dios, que sin duda es un acto necio, que contradecía todas las tradiciones hebreas concernientes a la presencia universal de Dios, Salmo 139, ¿no? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré? Eso lo conocían los hebreos. Sin embargo, ¿cómo? Cuando estoy herido, no importa. Porque veo todo a través de allí, a través de mi pasado, y eso afecta a las decisiones que voy tomando. Acá hay una evidencia. Jonás, todas las decisiones que va tomando son contrarias a la lógica de quién era él, pero como está herido y como su pasado lo ha determinado de tal manera que ahora no puede comprender que Dios pueda obrar de esta manera, va tomando decisiones que lo van llevando siempre en contra, tanto de sí mismo como de Dios. Entonces huye. Incluso, mire, cuando
están ahí en la tormenta, él admitió, verso 10 en adelante, admitió su pecado, aceptó el castigo, de modo que Dios tuviera compasión con los marineros. Pero aquí hay una actitud que a mí por lo menos me llama la atención. No ha pensado que quizás él sabía que se lo tiraban al mar. A ver, yo creo que pocos de nosotros hemos estado en el mar, en medio del mar. Yo he tenido la oportunidad ahí en mi ciudad. No he estado en una tormenta, pero sí con olas más o menos pequeñas para los marineros, para mí es bastante grande. Y uno se asusta. Caerse al mar ahí no es poca cosa. Uno sale dañado. Además de que si no sabes nadar, te vas a ahogar. No era quizás cuando él dice, échenme a mí, era otra manera de terminar su huida. Porque si sabía que lo tiraban, sabía que iba a morir. ¿Qué mejor manera de huir que terminar conmigo mismo? Tan lejos te lleva tus heridas. Y estas personas, interesante, un comentarista dice, estos paganos estaban en mayor consonancia que Jonás con lo que la conducta de Dios deseaba, porque Dios quería, ¿no?, que Jonás tuviera temor de él. Sin embargo, fueron los paganos los que tuvieron temor. Cuando le dicen, no nos pongas la culpa, ¿no?, de este hombre sobre nosotros, y lo echa. La sangre inocente de este hombre, verso 14. Huye. Todas las decisiones que va tomando porque su pasado de alguna manera lo está empujando. Y cuando está allí, lo interesante es que al hundirse en el fondo del mar, se encontró, como él lo dice en el capítulo 2, mire, vaya conmigo al capítulo 2. Invoqué, verso 2, desde mi angustia a Jehová y él me oyó, en el seno del Seol clamé. Esa idea es que desde las entrañas del sepulcro. Algunos piensan que probablemente Jonás murió. A ver, tendría cierta lógica. Ya con tirarlo al mar, si cae medio doblado, se rompe una pierna, se rompe el cuello. No sabemos cuánto tiempo está allí, porque el pez no sabemos si apareció enseguida. Probablemente se empezó a hundir. Y quizás ahí estando ya en el fondo, porque él habla de que estuvo ahí entre las algas. Viene el pez a rescatarlo. No sabemos si murió o no. El relato no nos dice. Cuando Jesucristo habla de su resurrección y la señal de Jonás, de que estuvo 3 días allí en el sepulcro, ¿no?, piensan por esa razón de que probablemente Jonás haya muerto y resucitó y Dios lo trajo a la vida. No sabemos, el texto no nos dice, pero puede ser posible. Pero él está dañado, ahora el dolor es físico. Está completamente dañado allí y en ese momento tuvo una nueva percepción en cuanto a lo que significaba realmente estar lejos de la presencia de Dios. Porque ahora ya no hay vuelta atrás. Él está en las puertas de la muerte, en el Seol, en el sepulcro. En forma personal, lo interesante es que Jonás experimentó una aplicación. Recuerde, ¿cuál era la idea que tenía de Jonás acerca de la justicia y la compasión? Que la justicia es para los malvados y la compasión para los rectos. ¿Jonás fue recto? No. Sin embargo, Dios mostró compasión para con él siendo injusto. Cómo Dios va rompiendo con nuestras ideas preconcebidas, de acuerdo, se van formando a nuestro pasado, a nuestra propia historia, a lo que hemos sido enseñados. Y esta nueva perspectiva teológica de Jonás, sin duda se hizo evidente en su promesa de alabar a Dios. Fíjese, capítulo 2, verso 8 al final. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza, verso 9, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Ahora hay una nueva perspectiva, al parecer. Hay una nueva perspectiva de quién es Dios. ¿Por qué digo al parecer? Porque sabemos cómo continúa la historia, ¿no? Porque en el capítulo 3 vemos que él va, paréntesis, en la tarde les voy a dejar un link, que si lo pueden ver, lo más probable en la computadora, porque no está en YouTube, pero es un video, de una profesora que declama todo el libro de Jonás, los 4 capítulos en hebreo, pero ella se caracteriza, se disfraza de Jonás, entonces lo dramatiza. Y lo dice en hebreo, el subtítulo está en inglés, así que si quiere tener la Biblia ahí en español, pero es muy interesante porque ella va mostrando el acento del hebreo común, lo va expresando la textura y las emociones de cómo probablemente habló o escribió lo que sintió el profeta Jonás. Se los voy a dejar en la tarde allí para que se entretengan un rato, son como 15 minutos, ¿no?
Y hay un momento cuando ahí en el capítulo 3 vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Y la profesora está sentada así, dice, levanta el puño así como: ¿otra vez? ¡No! Porque vemos en el capítulo 4 que probablemente así fue Jonás, ¿no? No fue dichoso. Ahora, sin duda, esta compasión de Dios por Nínive, recordemos, ¿cuál era la característica de los ninivetas? La relación social en el pueblo de Nínive estaba gobernada por la violencia. Ellos actuaban en contra de la conciencia moral que hay dentro de todas las personas que Dios puso y en rebelión hacia Dios. Y el mensaje de Jonás a la gente de Nínive, sin duda, externalizó ahora una nueva visión del futuro que era extraña al pensamiento de ellos. Dios los iba a destruir en 40 días. Ese era el mensaje, esa era la profecía. Y este nuevo conocimiento legitimó un cambio en su sistema de creencia y en su conducta social también. De forma sorprendente, el rey y todo el pueblo eligieron internalizar esa nueva visión de Dios y del futuro. Se arrepintieron de sus malos caminos, cambiaron sus patrones de conducta violenta comúnmente aceptados y esperaron que Dios fuera compasivo. De modo asombroso, Jonás hace todo lo contrario. Ellos cambiaron su visión de Dios y les afectó lo práctico. Sin embargo, Jonás retornó a la misma actitud del capítulo 1, rechazó la compasión de Dios hacia Nínive, mientras el profeta estuvo sentado 40 días esperando que hiciera qué cosa Dios. ¿Se acuerda ahí? Mire, capítulo 4. Ahora pues, verso 3, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová dijo: ¿haces bien tú en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y ahí hizo una enramada y se sentó debajo de la ciudad a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué estaba esperando Jonás? ¿Qué había dicho Dios? Que en 40 días Nínive iba a ser destruida. ¿Y qué estaba esperando Jonás? Y Sodoma y Gomorra. Ahora, no muy diferente a Juan y Jacobo. ¿Se acuerdan Juan y Jacobo? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Interesante. Mientras el profeta sentado allí, en algún lugar al este de la ciudad, en un área calurosa muy árida, pasaron estos 40 días. Y la ciudad de Nínive, arrepentida, fue librada. Jonás se dio cuenta de la compasión de Dios y de su libertad de responder a la acción humana, que lo hizo actuar con misericordia. Los ninivitas pasaron de la violencia al arrepentimiento. Sin embargo, Jonás pasó del dolor por su pasado a la amargura. Mire, dice que él prefiere morir. Sin duda, él prefiere ver la muerte. ¿Se acuerda quién pensó también así? Elías, ¿se acuerdan? Ahora creo que Elías, después de derrotar, a pesar de matar un montón de los profetas de Baal, no pudo derrotar la adoración a Baal. Su ministerio de alguna manera se sintió frustrado y por eso él dice: me quiero morir. ¿Se acuerda Elías? Se sintió así, desesperado. Sin embargo, el ministerio de Jonás tuvo un éxito rotundo y él se quiere morir. Eso es lo llamativo. Es incomprensible. Era imposible comprender cómo para él podía interactuar la justicia, la compasión y la libertad de Dios en mostrar misericordia. Mire, Dios de alguna manera le quería enseñar a Jonás algo acerca de sus caminos, al hacer que Jonás experimentara tanto la compasión como el juicio de Dios, porque aquí, al final del capítulo 4, está esta historia que pareciera que es hasta cómica, ¿no? Cuando en el verso 6 dice que Dios preparó una calabacera. Mire, se lo quiero leer en una versión, en una paráfrasis que se llama El Mensaje. Está en inglés, yo la traduje, así que se las leo en español. Jonás, se le voy a leer todo el capítulo 4. Dice: Jonás estaba furioso, perdió los estribos, le gritó a Dios: Dios, lo sabía. Cuando regresé a casa sabía que esto iba a suceder. Por eso huí a Tarsis, sabía que era pura gracia y misericordia, que no te enoja fácilmente,
que eres rico en amor y que estabas listo para convertir tus planes de castigo en un programa de perdón. Entonces, verso 3, Dios, si no los matas a ellos, mátame a mí. Es mejor que yo esté muerto. Y Dios le dijo, ¿por qué te enojas tanto, Jonás? Verso 5, pero Jonás se marchó, salió de la ciudad al este y se sentó enfurruñado. Construyó un refugio improvisado de ramas frondosas y se sentó a la sombra para ver qué le ocurría a la ciudad. Verso 6, Dios hizo brotar un árbol de hoja ancha. Creció sobre Jonás para refrescarlo y sacarlo de su enfado. Jonás se alegró y disfrutó la sombra. La vida mejoraba, pero entonces Dios envió un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano había perforado el árbol de sombra y éste se marchitó. Salió el sol y Dios envió un viento caliente abrasador desde el este. El sol golpeó la cabeza de Jonás y empezó a desmayarse y oró para morir. Es mejor que esté muerto. Entonces le dijo a Jonás Dios, ¿qué derecho tienes en enfadarte por este árbol que te da sombra? Mucha razón. Me he enfadado lo suficiente como para morir. Dios le dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana cambies tus sentimientos de placer a ira por un simple árbol de sombra que no has hecho nada para obtener? Ni lo plantaste ni lo regaste, creció en una noche y murió a la siguiente. Entonces, ¿por qué no puedo yo también cambiar de ira a placer por lo que siento por Nínive? Esa gran ciudad de más de 120.000 habitantes infantiles que aún ni distinguen el bien del mal, por no hablar de todos los animales inocentes. Tú puedes cambiar del placer a la ira y no puedo hacerlo yo con los ninivitas. ¿Por qué? Quiero terminar con lo que le decía al principio. ¿Será que hay algo en su pasado? ¿No se supone que para los cristianos el pasado queda atrás? Porque a veces no tenemos Filipenses, ¿no? Vestiendo a los que está delante, dejo todo lo que está atrás. Ahora Pablo está hablando ahí de sus propias obras para intentar salvarse. Tenemos Corintios que nos dice que de modo que uno si está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero no podemos obviar el pasado. ¿Es realmente bíblico pensar así? Mire, quiero contestar la pregunta con por lo menos 4 ejemplos. Pablo, en 2 Corintios 12, vemos que Pablo habla repetidamente que supuso una fuente de gran dolor y sufrimiento para él. ¿Se acuerdan? Ese aguijón en la carne, que era algo del pasado. No sabemos, Pablo no dice mucho e incluso lo que calla es tanto que no sabemos a qué se refiere, pero él está hablando de algo, de este aguijón fuera una lucha constante que quizás durase toda su vida. Pero Pablo saca esta conclusión increíble sobre el sufrimiento del pasado. Capítulo 12, versos 9 y 10 de 2 Corintios. Por tanto, de buena manera me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo llegó a la conclusión de que Dios había usado el sufrimiento de su pasado para hacerle más fuerte y convertirlo en un hombre más cerca de Cristo. No es que esté mal examinar lo que hay atrás. Otro ejemplo es Noemí. ¿Se acuerda la historia de Noemí ahí en Ruth? Noemí muere su esposo, mueren sus hijos, queda con sus nueras, y cuando están en Moab, en una tierra extranjera, siendo ella israelita, sus nueras moabitas extranjeras, le dice, yo me vuelvo a mi tierra, ustedes quédense aquí, no me acompañen, y sabemos que Ruth le dice, donde tú fueres yo iré, tu Dios será mi Dios. Preciosa historia. Pero cuando llegan a la ciudad, ¿no?, a Belén, precisamente, en el capítulo 1, verso 19, la respuesta de Noemí revela muy claro cómo ella enfrentaba el sufrimiento doloroso de su pasado. Mire, verso 20 y 21 dice, ella respondió, no me llames Noemí, ese era su nombre, ¿no? No me llames Noemí, sino llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? El término Mara, usted sabe qué significa, ¿no? Amargura.
Noemí resume su vida declarando que su característica definitoria era la amargura. El resto del libro sin duda nos explica la existencia de que es mucho mejor solventar el dolor y el sufrimiento del pasado confiando en un Dios, ¿no? Y que Dios es digno de confianza. Y vemos cómo termina muy preciosa la historia, Ruth siendo redimida incluso al final, ¿no? Se nos cuenta allí en el capítulo 4, verso 14, que le dijeron a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Se acuerda cómo se llamó el hijo de Ruth? Obed, que fue padre de Isaí y que fue padre de David. O sea, esa mujer que me dice mi pasado es amargo, así esto me define, Dios lo transforma en una historia que termina siendo la tatarabuela de Jesucristo. La respuesta de Noemí al sufrimiento de su pasado fue distinta a la del apóstol Pablo, pero el pasado se convirtió en una parte importante de su historia. Pero ¿no es maravilloso saber que Noemí no murió en medio de su amargura, sino que al final vio su pasado a través de un lente distinto? Mire, la historia de Zaqueo es otra. Jesucristo viene con Zaqueo, y ahí en Lucas 19, y Zaqueo comprendió que su pasado había dejado cosas por resolver. El texto no nos dice cómo, por qué. Él pone esa fórmula donde él iba a devolver a los pobres y la 4 veces más a los que le había defraudado. Claramente no es que él fue salvo por restituir eso, sino que él comprendía que como había acudido a Cristo con sinceridad, se dio cuenta de inmediato que tenía que arreglar asuntos de su pasado. Onésimo, ¿se acuerda Onésimo? Pablo se lo encuentra en Roma. Onésimo había sido un esclavo que había escapado, probablemente habiendo robado dinero a su señor que se llamaba Filemón, que había llegado a los pies de Cristo por Pablo, y la providencia de Dios pone a Onésimo ahí cerca de Pablo y conoce al Señor con Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Lo manda de vuelta con una carta a su Señor, ya no como su amo, sino que ahora como su hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque para Onésimo había un asunto pendiente de su pasado y Pablo, en su integridad, entendía que su amigo necesitaba arreglar ese asunto si quería avanzar en su comunión con Cristo. Por tanto, envía a Onésimo de vuelta a Filemón con una carta donde urgía a Filemón a perdonar a este hombre que había pecado y que ahora era un hermano en Cristo, porque los pecados no resueltos del pasado tienen que abordarse y podían serlo de una manera que limpiara esa relación para siempre. Entonces, ¿es bíblico o no hablar del pasado? Creo que la respuesta de las Escrituras es sí. Dios lo hace constantemente. El asunto es cómo. El asunto es cuánto estoy dejando yo que me afecte. En la vida y en la historia de Jonás, al parecer, afectó mucho. Y así como fue imposible, por lo menos en el relato de la historia, que pudo haber un cambio, una transformación en él. Sin duda, concentrarse en el pasado todo el tiempo tampoco está bien, vivir pegado en el pasado. La psicología secular, Freud basó su punto en todo esto, ¿no? En ir a la historia y revolver el pasado. Pero ahí es donde se nos desafía más. Bueno, ¿qué dice la Biblia respecto a esta manera de abordar la vida? Porque, como dijimos, ¿cómo definir esta idea? Bueno, dijimos la acumulación de sucesos, elecciones, respuestas, hábitos, actitudes, deseos, sentimientos, creencias que conforman los patrones, las interpretaciones y las rutinas de nuestra vida presente. Y sin duda Pablo pudo llegar a una nueva comprensión de la gracia de Dios por la manera en que reaccionó frente a los sucesos dolorosos e innombrables de su pasado. Mire, yo no me atrevo a pensar, pero Pablo también fue un asesino, ¿no? ¿Acaso eso no le afectó? ¿No debería haber sido justo Dios en que Él pagara por todas las personas, todos los cristianos que mató? ¿Por qué le mostró compasión? Una lucha, eso era parte de su pasado. Y tuvo que lidiar con eso. No sé si esa era la razón de ese aguijón en la carne, no lo sé. Noemí tenía el corazón lleno de amargura debido a lo que había llegado a creer sobre Dios después de todas las decisiones de su pasado. Zaqueo comprendió que recién descubierta su fe en Cristo tenía que arreglar los asuntos pendientes. Onésimo aprendió que esconderse en una ciudad como Roma no le iba a otorgar libertad de su pasado
como él lo necesitaba. Mire, alguien decía, hay un libro que dice, se llama Poniendo su pasado en su lugar. Y hay unos capítulos ahí donde él dice que nuestro pasado se puede convertir en uno de nuestros peores enemigos. O el pasado también se puede convertir en uno de nuestros mejores amigos. Depende donde lo ponemos nosotros y cómo lidiamos con él. Jonás al parecer no pudo lidiar bien. Y quiero terminar con por lo menos estas cosas. Porque, ¿qué es lo que está en juego? Cuando nosotros tomamos la postura de que el pasado no tiene importancia, o tiene toda la importancia, sin duda nos equivocamos. Y por lo menos algunas maneras diferentes que pueden obstaculizar mi crecimiento en Cristo, que yo simplemente se las quiero mencionar, y que están en este libro, en el 3er capítulo de este libro. Él dice, las preguntas sin respuestas. ¿Siguen habiendo preguntas sin respuestas en su vida? Creo que Jonás tenía varias. Ahora, algunos piensan, ¿cómo voy a preguntarle a Dios? Bueno, tenemos un profeta, ya lo vamos a estudiar, ¿se acuerdan? Habacuc. La historia del libro Habacuc es una conversación entre Dios y Habacuc, porque Habacuc le dice, no puedo comprender, Dios, que no hagas nada. Y le pregunta. Un comentarista dice que Dios es el amigo de quien duda con sinceridad, que se atreve a hablar con Dios en vez de acerca de Él. Y que la oración que incluye un elemento de preguntar a Dios puede ser una manera de acrecentar su fe. Si tiene dudas, pregúntale a Dios. ¿Por qué dejaste morir a mi hijo? A mi esposo. ¿Por qué permitiste que sufriera este dolor, este abuso, esta pérdida? Lidie con eso, no tenga temor. ¿Cómo responde Dios? Sin duda Dios siempre responde. Hoy no nos va a hablar audiblemente, tenemos su palabra, pero preguntar nos va a ayudar a acercarnos a su palabra. Quizás hay preguntas sin responder o que no está haciendo. Otra cosa que no nos ayuda a lidiar con el pasado son las heridas sin curar. La vida de este lado del cielo está increíblemente llena de dolores. Sin duda. Ahora, ¿está mal admitir el dolor? Muchas veces hemos creído que debemos mantenernos así, ¿no? Los creyentes no debemos ser felices todo el tiempo. No nos olvidemos que nuestro Salvador lloró en la tumba de su amigo Lázaro. Lloró al ver el pecado de la humanidad. No olvidemos que el Antiguo Testamento habla acerca del Mesías como un hombre experimentado en dolores y quebranto. Job le dijo a sus amigos, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, ahí en Job 16:16. Salmo 42, David dice, fueron mis lágrimas, 42:3, mi pan de día y de noche. Sin embargo, muchas personas creyentes han creído la mentira de que las emociones son para los pusilánimes. Para los auténticos cristianos no es necesario llorar. ¿Qué pasa cuando no se admiten las heridas? Sin duda, esa idea de que el tiempo lo cura todo es la afirmación más estúpida que podemos creernos. No es así. Las heridas sin curar pueden convertirse en una tremenda negativa del pasado en una persona. Por esto es que las Escrituras nos dedican tiempo a enseñar cómo pueden tratarse las heridas. Tenemos un Dios que vino para curar nuestras heridas. Problemas no resueltos. A menudo los problemas no resueltos tienen efectos permanentes. ¿Qué dice Efesios? Lo estudiamos hace poco. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y termina añadiendo, ni deis lugar al diablo, porque eso es lo que termina haciendo. Hebreos nos advierte en capítulo 12, seguid la paz con todos, 12:14, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad que nadie no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque mire, dice, muchos se van a contaminar porque cuando no se resuelven los problemas, esto simplemente hace presión y va a llegar a un punto donde ¡pum!, estalla y salta a la basura y el pecado para todos lados. Elecciones equivocadas o malas elecciones. Sí, sin duda, la vida está hecha de elecciones y nosotros, como dice el principio en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también
segará. Bueno, la lección es, si no quiere recoger tormenta, no siembre viento. Lo dice la Escritura. Entonces no nos podemos engañar que si tomo decisiones, después que pase el tiempo no me va a perjudicar. Lo que siembro voy a cosechar. Pecado sin confesar. ¿Cuán difícil es reconocer que hemos pecado? Mire, vamos a nuestros padres. Adán, el Señor lo confronta y en vez de decir, sí, me rebelé a tu mandamiento, pequé contra ti, ¿cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Ah, sí, te pusieron la pistola en el pecho. Eva no lo hizo mejor, ¿no? La serpiente, dice. Evadir la responsabilidad. Mire, la creatividad ahí en el Edén era magnífica y la usaron para no aceptar su pecado. El que encubre sus pecados, dice Proverbios 28:13, no prosperará más el que los confiese y se aparta alcanza misericordia. Lecciones no aprendidas, y creo que aquí encaja Jonás. Creo que Jonás no aprendió la lección en el capítulo 1 y capítulo 2. Cuando comienza capítulo 3, que parece otra historia nueva, sigue la lección 1 y él no se da cuenta. Y como dice Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y ahí está Jonás. ¿Y por qué? Creo que no lidió correctamente con su pasado. De vuelta, no estamos haciendo psicología con Jonás, pero que esto nos ayude a nosotros a mirarnos a nosotros mismos. ¿Y yo? ¿Cómo estoy lidiando con mi pasado? Las malas elecciones que no admitimos y no corregimos se pueden convertir muchas veces en quienes somos. Sin duda, tenemos la luz del Evangelio, que nos dice que en Jesucristo hay esperanza, no solamente para mi presente y mi futuro, sino también para mi pasado. No solamente en que queda atrás, sino que en cómo lidiar con eso, en cómo lidiar con el dolor que está allí, que nos sigue a veces afectando las decisiones que tomamos, en las actitudes que tenemos, en los hábitos que llevamos adelante, y cómo Dios quiere transformar, no tu pasado, quiere transformar tu corazón, para que tu pasado, en vez de ser tu peor enemigo, pueda ser tu mejor amigo. Y puedas avanzar adelante a lo que Dios tiene para ti. Ahí iba a mostrar otros ejemplos acerca de cómo creyentes acudieron al pasado. Uno de ellos, David, cuando se enfrenta a Goliat. Él va, ¿se acuerdan? Porque le llevaba comida a sus hermanos. Y resulta que ahí el hermano se burla y dice, ¿qué haces aquí? ¿Vos qué estás haciendo aquí? 1 Samuel 17. Goliat está diciendo estas malas palabras a los hebreos. Saúl le dice, ¿pero quién eres tú? Eres un muchacho. Puras palabras negativas. Y David, a propósito, ahí si lo quiere anotar, capítulo 17, verso 34 al 37. Él se acordó de su pasado y le dice a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león, un oso, yo lo tomaba, salía tras él, lo hería y lo libraba. Así, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David recordó su pasado, adrede, conscientemente, pero recordó ¿qué cosa? Las bendiciones divinas de su pasado. Y sacó fuerza y valor de los recuerdos de las victorias pasadas de Dios que él había aprendido a cultivar en esa relación sana con su pasado. ¿Ha hecho eso usted alguna vez? ¿O sigue llorando allí, lamentándose, lamiéndose heridas, con lecciones no aprendidas, con heridas sin curar, con pecados no confesados, con problemas no resueltos, con preguntas no contestadas o no hechas? Pero Dios fortaleció a David, lo hace con usted, lo ayuda a fortalecer al recordar los días pasados. Yo espero que esto nos ayude simplemente a ir de aquí reflexionando cómo yo estoy lidiando con eso. No dejemos que nos afecte como a Jonás. Y hagamos los cambios y tomemos las decisiones. Sin duda, y espero, y estamos a disposición
Simplemente queremos ayudar porque Dios nos está ayudando mucho a nosotros también, a poder lidiar con nuestro pasado. Y el Señor da su gracia, ¿no? Y da su ayuda por medio de su palabra, para que podamos enfrentar nuestra vida y ser transformados en el camino, en el proceso, y no quedarnos como Jonás sin aprender esas lecciones. Ponga su pasado en su lugar, donde debe estar, pero hágalo correctamente. No como Jonás, por lo menos en el relato. Ponemos en pie y oramos al Señor.